Somos el equipo 2, conformados por David, Iván, Christopher. Hoy presentamos práctica número 3. Al editor se le acabó la imaginación. Experimento 1. Armamos un circuito en serie como se puede ver a continuación con 3 focos. Después lo conectamos a un transformador reductor y procedemos a medir primero el voltaje en cada uno de los focos, colocando las puntas del multímetro en paralelo respecto al foco. Se observa como en el foco 1 el voltaje es 3.80 volts, en el segundo es 4.34 volts y en el tercero es 5.30 volts. Y al sumarlos por estar en serie el voltaje total es de 13.44 volts. Después procedemos a medir la corriente, conectamos las puntas del multímetro en serie respecto a la salida de cada foco y se observa cómo la corriente en todos los focos es la misma, de 0.11 A, comprobándose así la ley de Kirchhoff, que indica que la corriente de un circuito en serie será la misma y el voltaje total es la suma del voltaje en cada uno de los focos. Experimento 2. Con el mismo circuito en serie previamente armado, se conecta una fuente de poder a la que ajustamos con la perilla para que dé una señal de 12 volts. Primero medimos el voltaje en cada uno de los focos con el multímetro en paralelo, lo cual da en el primer foco 3.22 volts, en el segundo 3.69 volts y en el tercero 4.74 volts. Al sumarlos da como voltaje total 11.65 volts, lo cual aproximadamente da el voltaje ajustado en la perilla. Después procedemos a medir la corriente conectando en serie las puntas del multímetro en cada foco, dándonos en todos los focos la misma corriente de 0.10 A, comprobándose una vez más la ley de Kirchhoff. Experimento 3. Armamos un circuito en paralelo y lo conectamos a una fuente de poder con el mismo voltaje, ajustado en la perilla de 12 volts. Medimos primero el voltaje en paralelo de cada foco, lo cual nos da en el primero 11.61 volts, en el segundo 11.24 volts y en el tercero 11.02 volts. Aproximadamente el mismo voltaje en cada foco por ser un circuito en paralelo. Después medimos la corriente en cada foco conectando en serie las puntas del multímetro y nos da en el primero 0.59 amperes, en el segundo 0.37 amperes y en el tercero 0.18 amperes. Al sumar cada corriente de acuerdo a la ley de Kirchhoff nos da una corriente total de 1.14 amperes. Experimento 4. Con el mismo circuito en paralelo previamente armado, lo conectamos a un transformador reductor y medimos primero el voltaje en cada foco, siendo en el primero 12.44 volts, en el segundo 12.05 volts y en el tercero 11.83 volts. Aproximadamente el mismo en cada foco por ser un circuito en paralelo, pero variando por alguna pérdida. Después medimos la corriente en cada foco, siendo en el primero 0.61 A, en el segundo 0.38 A, en el tercero 0.20 A y al sumarlos por estar en paralelo de acuerdo a la ley de Kirchhoff, la corriente total del circuito es de 1.19 A. En el experimento número 5, un circuito mixto en el que conectamos 3 focos y están conectados a un transformador, al medir su voltaje podemos ver que en el foco número 1 nos da la cantidad de 9.53, en el foco número 2 3.61, en el foco número 3 parecido un poco al número 2 nos da un voltaje de 3.54. Y en la corriente del foco número 1, al medirla, nos puede dar una corriente de 0.20, al igual que en el foco número 2, que igualmente nos da una corriente de 0.20. Y en la única que cambia, en el foco número 3, siendo una corriente de 0.10. En el experimento número 6, un circuito mixto
en el que conectamos 3 focos a una fuente de poder, podemos observar que al medir su voltaje, podemos ver en el foco número 1 que nos da un voltaje de 8.41, en el foco número 2 un voltaje de 3.37 y en el voltaje del foco número 3 un voltaje de 3.14, pareciéndose un poco al del foco número 2. Y al medir su corriente, podemos observar que el foco número 1 y número 2 nos dan una corriente de 0.18, a diferencia del foco número 3 que nos da una corriente de 0.04. Para el último experimento, medimos el voltaje con el multímetro en corriente alterna. Esta medición nos arrojó 121.5 volts. Procedimos a abrir el circuito y cerrarlo con los cables del multímetro para medir la corriente, la cual nos arrojó 0.74 amperes, lo cual es un número bastante alto. Finalmente, al multiplicar la corriente por el voltaje, nos dio que ocupa este foco una potencia de 89.91 vatios.